Bienvenidos al episodio 5 de Con Dios, conversaciones evangélicas con el Padre Francisco Torres, que de nuevo nos visita para tratar hoy la muerte de Cristo. Vamos a seguir basándonos en el texto de San Lucas y seguro que tiene muchas cosas que desentrañar, ¿no? De lo que vamos a ver hoy, porque es que cualquier fragmento del Nuevo Testamento, del Evangelio, es profundo en todas las dimensiones. Por tanto, vamos a poner aquí un poquito grande a nuestro sacerdote de referencia para estos temas. Y nada, buenas noches, padre. Muy buenas noches, Ángel. Pues una semana más aquí contigo, con tus seguidores. Yo siempre encantado. Bueno, mis seguidores, tus seguidores, tengo unos comentarios que te quiero poner. En el último vídeo, salió ayer, me parece. Comenta Rosamari que es un gran programa, que el padre Torres es un erudito que sabe explicarse muy bien, es muy buen divulgador. Así que, flores para ti, padre. Pues Eh, la gente, a ver, la gente que te quiere, sí, sí. la gente que te quiere te dice cosas muy bonitas. Entonces, no hay que tenerlas en cuenta. Vale, pues esa no la tenemos en cuenta. Y ahora, bueno, otra persona Porque que... además Rosamari, a la que tengo que conocer en persona, Sí. porque tiene raíces extremeñas, Ah, muy bien. eh, sé que me quiere mucho. Ah, bien, bien. Sí. Sublime. Muchas gracias por el programa. Espero y deseo que haya más del estilo. Ya le he contestado diciendo que sí, que mensajes como este pues a mí también me animan. Ujú. Desde mi humilde opinión, se evangeliza más así que de otras maneras que se suponen innovadoras. Un abrazo. Claro, aquí vamos hablando en el vídeo pues sobre la liturgia y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí tenemos un comentario. Pero me hace una pregunta, porque cuando comentas lo de la elevación de la forma, eh, la elevación no representa la elevación de la cruz. Entonces te lo quería comentar. No, en principio no, porque la elevación entra a partir del siglo XI-XII con la herejía de Berengario de Tours. Entonces, no entra por una razón, digamos, alegórica, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, la misa mozárabe, que se para en el siglo XI, pues ya no sigue más, no hay elevación, no hay elevación, ¿no? Otra cosa es que luego comentarios alegóricos posteriores, pero eso es una cosa que supongo, pero no lo tengo yo ahora mismo para citarlo. Otra cosa es que en comentarios alegóricos posteriores se puede interpretar así. Sí, Eso es asume, distinto. asume ese significado. Bien. Puede ser interpretado, pero en su origen no, porque el rito romano conoce la elevación frente a la herejía de Berengario de Tours, para exaltar la presencia real de Jesucristo. Igual que poner la palmatoria en el momento de la consagración o la incensación de la hostia y del cáliz en la consagración, ¿vale? Son ritos que entran a partir del siglo XI-XII. Y hablando de cruces, ya por hacer un comentario de actualidad también, ha sido, digamos, dado de baja el prior del Valle de los Caídos, o no sé De cómo la abadía. de la abadía, eh, en fin, ¿cómo se llama? Por presiones del poder civil. Esa injerencia del poder civil en la iglesia, además con, digamos, con la connivencia del propio obispo, o eso parece, eso es, o sea, eso no debería darse, ¿no? O sea, quiero decir, A ver, yo he escuchado versiones contradictorias. Unos dicen que eso es algo, digamos, normal en la vida benedictina, ¿no? Que había cumplido los 3 trienios y tal, sí. y otros dicen que no, no. Lo que parece más plausible es que efectivamente ha habido una intervención ahí del cardenal de Madrid, o sea, del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que digamos ha entregado la cabeza del padre Cantera a cambio de que el gobierno no entrase a saco con la, ¿cómo lo llaman?, resignificación Mm. del Valle de los Caídos, ¿no? Bien, yo no sé, o sea, no tengo criterio para decantarme por una o por la otra, pero sí te digo que a mí esto me ha recordado
a la lucha de las investiduras de Gregorio VII. Claro, es que es una que se cambie un prior de una abadía en función de los intereses temporales, en función de los intereses de un gobierno temporal, y que un obispo se preste a esa negociación y a esa felonía, porque yo lo digo con esa palabra, felonía, es una cosa impropia de este momento de la historia donde somos todos tan sinodales y tan tal, ¿no? De independencia del poder político, del poder civil, y porque al final parece que el cardenal de Madrid está actuando como el cardenal Richelieu. Si son señores temporales, son como clérigos de Estado. Esa es la expresión. Clérigos de Estado. Y entonces, bueno, ahí me parece mmm, que es un error. Yo creo Que es que un error. sí. Es una intervención del poder temporal en asuntos meramente eclesiásticos, ¿no? Yo Pero claro, el problema es que el padre Cantera molestaba porque fue. Yo lo escribí en un artículo hace mucho tiempo, bueno, cuando pasó la exhumación de General Franco. Yo dije que Dios había suscitado un profeta en medio del pueblo. Porque el padre Cantera, puesto con su capa pluvial morada, detrás del féretro del general Franco, saliendo del Valle de los Caídos, o sea, de la Basílica de Santa Cruz, a mí eso me pareció que fue el único que mantuvo la dignidad de la Iglesia cuando todos los obispos callaron como perros mudos y no fueron capaces de defender al hombre que salvó a la Iglesia de su exterminio en la contienda del 36 al 39. O sea, yo no digo que la Iglesia tenga que estar continuamente dando gracias a Francisco Franco por todo. Porque parece que también es verdad que tenemos que quitarnos un poquito toda esa cuestión, ¿no? Es decir, que no tenemos que estar todo el día dándole gracias. No, porque Pero también sí, habría que estar dándosela a tantísimos gobernantes que han habido desde claro, el principio. claro. Pero sí que es verdad que la Iglesia no puede, no debería haber callado por dos razones. Primero, porque se estaba profanando la tumba de de un difunto que hizo mucho por la Iglesia. Y segundo, porque se estaba, o quizás se fuese lo primero, no lo sé, porque se estaba profanando y violando un lugar sagrado, donde estaba el Santísimo Sacramento reservado. Y tuvo que ser, o eso al menos cuenta Utrera Molina y Bárcenas, ¿no? Tuvo que ser el padre Santiago Cantera el que entró quitando los precintos de la policía a la capilla del Santísimo, que para que la gente que no está en el valle está a un lateral, ¿no? A quitar a la capilla del Santísimo, a quitar la reserva porque se iba a profanar, porque se iba a profanar. Entonces, claro, si la iglesia en ese momento grave de violación de un difunto y de una basílica calla, me parece que el cardenal de Madrid negocie con el gobierno la cabeza de Cantera a cambio de que dejen de De momento momento. en paz al Valle de los Caídos, pues no tiene que extrañarnos, ¿no? Es que es eso. Es una piedra más en este camino de traiciones. Pero bueno, Ese de momento es, yo creo que es la clave. claro. De hecho, Pablo Ginés, que te he comentado fuera de cámara, el, creo que vicedirector de Religión y Libertad, o ya te comento, acabo de tener una conversación con él, aparecerá en el canal pronto, o si ya ha aparecido cuando salga este vídeo. Él pone un ejemplo relacionado con el mundo woke, que es que lo compara con el mito de San Jorge y el dragón. Es decir, él dice, al dragón le puedes estar echando doncellas pensando que va a dejar de comer doncellas, porque él te va a pedir una doncella y tú se la das pensando que vas a aplacar al dragón, pero luego te va a pedir más y cada vez más y no va a parar de pedirte. Y la única forma de acabar con el dragón es matando al dragón. Es decir, en este caso sería rebelarte y decir no. O sea, la Iglesia no puede mandar el Estado. Porque entonces estamos como en la España liberal del siglo XIX, como en la Francia Sí, 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 revolucionaria. sí, O sea, estamos donde la Iglesia pues pasa a ser un monigote del Estado, manejado por los títeres políticos.
Es cierto. Y bueno, por pasar a otro tema rápido, me ha impresionado ver el estado de salud malo del Papa, del Santo Pontífice, que me imagino que, claro, sale de haber estado un mes en el hospital, pues muy, muy mal, ¿no? Esperemos que se recupere, parece que sea que, de hecho, le han dado el alta para que vaya a recuperarse a un lugar más seguro, donde hay menos enfermedades, como hay dentro de un hospital, y esperemos que tenga éxito, pero realmente se le ve mal. Eh, no sé, qué se sabe dentro de la iglesia, cómo se respira estos días. Porque ya cuando lo ingresaron ya empezó a haber muchos malmetedores comentando que si los obispos están esperando, que si se están preparando para, que si hay muchas acreditaciones en el Vaticano, que para que ya empezaban a ir muchos periodistas esperando que pasara lo peor, ¿no? Etcétera. Que si el cardenal Sara es el mejor postulante para, o como se pueda llamar, para ser el próximo papa, que si esto no sé qué, que si el fin del mundo porque el último papa iba a ser negro y tal. Y empezó a ver, ya no se oye tanto, han sido muchos días en el hospital y estas cosas son como la bengala, un fogonazo al principio y luego la gente se olvida. Claro. Bueno, a ver, cuando un papa va a un odontólogo porque le duele una muela, ya se empiezan a escuchar rumores de cónclave. Sí, ¿No? También es una cosa, bueno, que en la vida de la iglesia pues siempre le da su salsa a todo esto, su sí, morbo, ¿no? sí, Que tal, ¿no? Es verdad que la enfermedad o la salud del Santo Padre en este último ingreso en el hospital, pues ha sido quizás de las más graves que haya tenido, ¿no? O al menos la más prolongada, porque las otras fueron más breves. Entonces, bueno, que eso siempre se va a estar hablando, ¿no? Y luego la prensa, que tiene poca idea de estas cuestiones, pues enseguida empieza como si fuesen esto las encuestas de Sigma 2 sobre la intención de voto, ¿no? claro. Y entonces, claro, a mí que me digan, la empresa, a cuántos cardenales de los 140 que hay, a cuántos preguntan, ¿a usted quién va a votar? Ya. ¿A usted quién le gustaría que saliera, no? Porque, a ver, ¿en qué se basan para decir que el cardenal Sara está mejor situado que el cardenal de Sri Lanka? Pues se basan simplemente en cardenal Sara es más conocido por los libros y por esa, entre comillas, supuesta oposición al pontificado de Francisco, que a lo mejor el cardenal de Sri Lanka, que nadie sabe quién es, bueno, y yo no sé ni siquiera Sí si el hay. obispo es cardenal, Claro. ¿no? He puesto uno por poner. Entonces, bueno, yo personalmente no sé más de lo que se publica. No sé más de lo que se publica, ¿no? A mí me parece que el Santo Padre, yo pensaba que no, soy sincero, porque la enfermedad y los datos que decían, y yo que he tenido a mi madre con problemas respiratorios tantos años, yo pensaba que no salía ya un hombre con su edad y con los agravantes que además que él tiene, ¿no? De que tiene un solo pulmón, etcétera, ¿no? Pero bueno, Dios ha querido que salga, Dios ha querido tenerle aquí y vamos a ver en qué condiciones está. ¿Que sale para mejorarse? Pues bendito sea Dios. ¿Que sale para que pase los últimos días o los últimos meses de su vida tranquilo en su rencia a Santa Marta y muera dentro de los muros vaticanos como los últimos papas? Pues Dios Ojalá. sabrá Claro. lo que quiere hacer de él, ¿no? Nosotros nos toca rezar, nos gustará más o nos gustará menos el pontífice. No, pero el Es el Papa. pontífice de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, Y ya. claro. Bien, sí, ¿no? Y que hay que rezar por todos los moribundos, por todos los Claro. enfermos, te caigan Sí, bien o sí. mal. Incluso hay que rezar por los que no son católicos para que se conviertan. O sea que. Claro. Bien, pues bueno, yo tengo la lectura preparada, la pondré. Espero poder leerla bien. Si quieres leerla, no me importa. No, 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 ¿No? por Dios. Bueno, Estamos en la iglesia sinodal, Ángel Luis. pues vamos a leer desde el capítulo 23, versículo 33, pues hasta el final. Es largo, no todo da para comentar porque algunas cosas ya han salido, pero bueno, espero que se oiga bien. Em, Sí, sí. y cuando hubieron llegado al lugar llamado Cráneo, allí crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al repartir sus vestidos, echaron suertes. Y estaba allí el pueblo mirando, y hacían befa de él también los jefes, diciendo, A otros salvó, sálvese a sí mismo,
si él es el Mesías de Dios, el elegido. Burlábanse de él también los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él una inscripción escrita en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro, respondiendo, le reconvenía diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros, a la verdad, lo estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Mas éste nada inconveniente ha hecho. Y decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. Díjole: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era ya como la hora sexta, y se produjeron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, habiendo faltado el sol, y se rasgó por medio el velo del santuario. Y clamando con voz poderosa, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Viendo el centurión lo acaecido, glorificó a Dios, diciendo: realmente este hombre era justo. Y todas las turbas allí reunidas para este espectáculo, considerando las cosas que habían acaecido, se volvían golpeando los pechos. Estaban allí a bastante distancia todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea, viendo estas cosas. Y en esto un hombre por nombre José, que era sanedrita y varón bueno y justo, este no había dado su asentimiento al consejo y al acto de los judíos, natural de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios, este, presentándose a Pilato, demandó el cuerpo de Jesús. Y habiéndolo descolgado, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un monumento excavado en la peña, en donde nadie todavía había sido puesto. Era día de Parasceve, y rayaba el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, habiendo seguido de cerca, inspeccionaron el monumento y cómo había sido colocado su cuerpo, y habiéndose vuelto, prepararon aromas y perfumes, y durante el sábado guardaron reposo conforme al precepto de la ley. Bueno, el texto es largo porque ya he aprovechado para ver incluso cosas de las que comentamos la vez anterior. Algunas de las cosas que no he leído, pero que podríamos sí mencionar súper rápido por recordarlo, es mencionamos cómo tiene que pasar varios días desde la Santa Cena hasta este momento, porque claro, es que hace varias visitas a los distintos palacios, pasa por la cisterna, los golpes. Realmente ahora pensándolo, fíjate, me acaba de venir a la mente como si después de más de 100 latigazos que recibe, que lo dejan prácticamente muerto, hubiera sido imposible que hubiese cogido el patíbulum para ahora andar, pues no sé, 500 metros, 700, 1 kilómetro, no sé, pero más no creo que no hay, entre el palacio o desde donde estaba hasta el Calvario, ¿no? Parece que no es posible, creo yo, en ese estado. Seguramente tuvo algún tipo de recuperación, aunque fuera poca, bebería agua, comería algo quizás, que le permitiera andar, ¿no? Porque es que si no, después de una paliza, ¿cómo vas a aguantar, ¿no? Ese camino. Eso es una cosa que no hemos leído. Estuvimos hablando de esa posibilidad. Cosas que estuvimos mencionando, que recomiendo el vídeo anterior para que lo podáis ver nuestro vidente bien. El tema del malhechor, ¿no? Hablamos de cómo se salva uno de los ladrones por haber reconocido a Dios a su lado, ¿no? Sin haber sacramento. Esto venía a cuento de una crítica que vi por ahí, ¿no? De que es que los sacramentos no hacen falta, ¿no? Ya comentaste, ¿no? Que los sacramentos cogen Su eficacia y su su fuerza eficacia. En la en la Pascua muerte. de Cristo. Claro, ¿no? Con la sangre que sale del costado, estuviste comentando. En Ujú. fin, son muchos temas interesantes, pero bueno, por empezar, hay una cosa que me llama la atención, que quizás podríamos empezar por ahí. Las citas a los salmos. Jesús muere rezando. Jesús no muere dando su espíritu a... Realmente no hace... O sea, no lo hace diciendo eso tal cual, sino rezando, se puede decir, porque está citando a un salmo, ¿no? ¿Se puede decir que es rezar lo que está haciendo? Sí,
Bueno, en primer lugar, supongo que luego esto le aparecerá en la pantalla, porque aquí no lo has puesto No, ahora. no, no, es que como estoy en otra aplicación, no he podido Ah, hacerlo. vale. Hijo Aparecerá, mío, que aparecerá estás a todo. todo. Aparecerá. Bueno, lo primero es que, según estabas, como la ventaja de no haberlo no ido leyéndolo a la vez, sino simplemente escucharte, yo pensaba qué bello es el castellano, qué bonito es el castellano. Es una traducción preciosa. Otra cosa, Jesús no recibió 100 azotes. En la ley romana no permitía tanto. Jesús recibió 40 menos uno, ¿vale? 39, ¿no? Estoy aclarando porque yo estaba antes de párroco en un pueblo que cuando empezaban, cantaban el Via Crucis con una letra propia y un canto propio de la sierra, ¿no? Y entonces terminaban la primera estrofa diciendo que recibió más de 5.000 azotes. Y le decía a la gente, hombre, digo, no hay cuerpo humano que aguante más de 5.000 azotes, porque no hay partes en el cuerpo. Bueno, pero que es una tontería, ¿no? Pero bueno, que ese dato está ahí. Sabemos que fueron los 40 menos uno. Eh, no sé exactamente cuál es la pregunta porque se me ha ido No, que si lo que me has querías, preguntado. por si querías algún tipo de introducción, por ejemplo, como las referencias a los salmos que Ah, van vale, 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 vale. apareciendo en el... Vale. Sí, bueno, un poco lo que decías tú, ¿no? Que ahí se ve muy claro que no es inmediata la muerte a la última cena, ¿no? Sino que median unas horas, unos días ahí entre una cosa y la otra, ¿no? Y sobre todo el dato que da Lucas, que luego también lo va a recoger San Juan en su Evangelio, que la fecha en la que muere Cristo es Parasceve, la preparación de la Pascua. Parasceve era la víspera de la Pascua donde se mataban los corderos. Se mataban los corderos en el templo y luego la gente se los llevaba en su casa para cocinarlos y cenarlos en Shabbat, ¿no? En ese gran Shabbat. Según el rito judío que estuvimos viendo. Sí, 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 claro, rito judío, sí. Y ahí el texto que contabas, si te das cuenta, Lucas da una clave para interpretar la muerte de Cristo que aparece así como muy fugaz y es ver el espectáculo. Lucas, la muerte de Cristo es una especie de espectáculo. Claro, espectáculo para nosotros suena como a circo, como a teatro, como a arte dramático, ¿no? Pero, pero realmente esa palabra en Lucas, la palabra espectáculo, es aquello lo que se estaba contemplando. Digamos que Lucas nos pinta una escena en la que Cristo está muriendo, pero Cristo en su cruz hace dos cosas fundamentales. Redime, ahí está la cuestión del ladrón, y Jesús reza. Entonces, esa serie de salmos, el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el Salmo 30, versículo 6, a tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu, es una forma, primero, de oración en boca de Jesús, pero también de hacer ver cómo la escritura se está cumpliendo. Por eso, el soldado romano, que está ahí abajo, va a ser, porque claro, en el Evangelio de Lucas, los gentiles tienen una importancia mayor que los judíos. Y el soldado romano es un gentil. Y por boca de un gentil, Lucas expone una confesión de fe ante la muerte de Cristo. Realmente este era el Hijo de Dios. Pero son como algunas claves que nos da Lucas en el relato que él hace de la muerte del Señor, ¿no? Pues un poco a modo de introducción, yo creo Sí, que puede servir. dos cosas me vienen a la mente. La primera, cuando hicimos el vídeo sobre el samaritano que es curado, vuelve a Jesús para adorarlo realmente. Sí, Y Jesús dice que va a ir al paraíso. O sea, dice que está salvado o algo así. Pero no sé si dice... sí, Quiero decir que Jesús antes de su propia muerte ya está diciendo... Porque antes de estos personajes, por ejemplo ese samaritano o este ladrón,
o sea, realmente digamos que es casi como apestados para los judíos. Digamos que esta gente, antes de ellos no ha entrado nadie al cielo. O sea, al cielo se entra a partir de la resurrección de Cristo. O Claro. de la muerte, porque dice esta noche estarás conmigo, ¿no? En el... Aunque bueno, esta Ujú. noche, en un lugar donde no hay tiempo ni Hoy, espacio, da la igual. expresión es hoy. Hoy estarás conmigo en el Hoy, ¿no? paraíso. Hoy. Quiero Ujú. decir que ese hoy realmente en un lugar donde no hay ni tiempo ni espacio, pues a saber, ¿no? Pero quiero decir que antes, o sea, Dios está salvando a los parias de la tierra. Digo, suena un poco comunista, pero está recogiendo, digamos, está abriendo el cielo no a los puros, a los elegidos. O sea, por eso también otra cosa que han salido otras veces, ¿no? Cuando a los fariseos, ¿no? Le está enseñando que ellos como que ellos, vosotros ya sabéis todas las cosas, o sea, dejadme que se acerquen también a Dios a los que vosotros rechazáis, ¿no? Sí. Y fíjate que hablamos ya del samaritano, ahora hablamos de un ladrón. Y le está diciendo, vosotros vais ahí al cielo. Claro, porque hay un arrepentimiento y un reconocimiento de Cristo. Claro. Por eso el ladrón malo no se salva. De hecho, luego esta leyenda aquella de que viene el cuervo y le devora, ¿no? Le come los ojos. Eh, pero claro, al ladrón bueno le está haciendo esa promesa. Es que, vamos a ver, una cosa es que antes de la muerte y resurrección del Señor nadie fuera al cielo, y otra cosa muy distinta es que no hubiera justos que se salvaran. Claro. Es decir, ¿dónde estaban todos los patriarcas? ¿Dónde estaban los reyes piadosos? ¿Dónde estaba la gente buena, piadosa que amó a Dios? ¿Dónde estaba San José? En el banquillo, estaban esperando a Claro, es saltar decir, al campo. ellos están en lo que se llama el Seol, o ya en época de Jesús existía la expresión el seno de Abraham, que lo hemos visto hace poco con lo de la parábola de Lázaro, el pobre, Sí, ¿no? El seno de Abraham. Ese seno de Abraham o Seol era la forma, digamos, de hablar de ese infierno, y no en el sentido cristiano de la palabra infierno, del lugar donde viven los demonios, ¿no? Sino del inferus, de lo que está claro. debajo, de lo que está más profundo de la tierra, ¿no? Era el lugar donde aguardaban los justos. Y por eso, Cristo cuando muere, su alma humana, porque él tiene alma humana, porque es perfecto, perfecto y perfecto hombre, baja a ese Seol, baja a ese infierno. Y es el alma humana la que bajando a ese infierno rescata a todos esos justos y los hace llevar al paraíso. Por eso en el credo que decimos, y descendió A los a los infiernos. infiernos. No es que bajase al infierno a liarse a puñetazos con Satanás, ¿no? Sino que él baja a lo más profundo, a esas cavernas donde subterráneas, donde estaban las almas de los justos, para cogerlos y llevarlos a la gloria. Así es como hay que entender un poco toda esa cuestión, ¿no? De aquellos que se salvaron. Porque claro, la muerte de Jesucristo tiene un alcance universal. Y cuando decimos universal, nos referimos tanto a los que estuvieron antes que él como a los que vendrían después. Que creo que también lo comentamos en otro vídeo, ¿no? Cuando dice aquello de Abraham soñaba con ver mi día, Salomón saltaba de gozo pensando en ver este día. Es que Abraham, es que Salomón, es que David, es que el rey Josías, es que San José estaban aguardando ese momento en Sí, que pudieran entrar en el reino de los cielos. sí. Y Y eso ese es el alcance de la muerte de Jesucristo. ¿qué tipo de reconocimiento es el que hace el centurión llamando justo a Jesús? Porque lo he mirado en griego y dice dícayos. O sea, Sí, dice, este hombre es justo, pero ¿qué quiere decir con eso? O sea, porque, o hay alguna explicación más allá de reconocer, pues yo qué sé, que era justo. Es que no lo entiendo, porque yo el centurión no entiendo qué entendió el centurión cuando le dijo Jesús al ladrón bueno, pues estarás conmigo en el paraíso. a ver, justo en el vocabulario bíblico es lo mismo que santo, Vale, piadoso, bueno. El justo
es el temeroso de Dios, el que hace de la ley de Dios la norma de su vida. Por eso José, si te vas al Evangelio de Mateo, dice, José, como era justo y no quería difamarla, la repudió en secreto. Y precisamente por ese acto de justicia que hace San José, Dios le premia, confirmándole en gracia, con un sueño. Cuando el ángel le visita en sueño, le dice que va a ser él el que tiene que acoger al niño y tal, ¿no? Sí. Los justos eran aquellos que amaban a Dios, Que cumplían su que ley, eran ¿no? que cumplían su ley, no que fueran buenos moralmente o estéticamente, ¿no? Sino que era una bondad más sublime, Sí. porque la ley de Dios era su gozo cada día. El justo crecerá como una palmera, dice un salmo. Sí. ¿Eh? Entonces, eso es lo que significa justo en la Biblia. Cuando el pagano dice realmente este hombre era justo, claro, el pagano no puede hacer una confesión de fe explícita, como por ejemplo aparece creo que en Marco, ¿no? Realmente este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Sino que aquí Lucas utiliza esa expresión judía, Claro, judía, pero puesta en boca de un pagano. claro. Este hombre era justo, este hombre amaba a Dios, este hombre hacía de la ley de Dios el gozo de su vida, la norma de su Que existencia. también será esto más comprensible para un griego que si pone Claro, hijo de Dios, que eso es lo que a lo mejor no claro, entendía. claro, eh, es que para un griego hijo de Dios es Hércules. claro, Entonces, claro, es más fácil, más comprensible para ellos esa expresión, pero también date de cuenta que es un griego, o mejor dicho, es un judío que lo lee en griego, que tiene mentalidad griega, sí, que es al que va a llegar este evangelio. sí, 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 sí. No es un judío que lo lee en hebreo, sino es un judío que ha estudiado en el Areópago, que ha estudiado en Atenas, que ha estudiado en el mundo griego, en la lengua griega. Piensa en San Pablo, por ejemplo. Sí, San Pablo es ciudadano romano, culturalmente griego y religiosamente judío. Pero San Pablo piensa en griego, sí, 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 sí. no piensa en judío En hebreo, digamos. o en hebreo, porque incluso cuando San Pablo utiliza el hebreo en su predicación, en su lenguaje, en los Hechos de los Apóstoles te lo dicen. Y Pablo, utilizando la lengua hebrea, dijo, Vale, ¿por qué Lucas, al escribir a los apóstoles, hace esa mención o da ese dato? Porque seguramente San Pablo hablaba en griego y predicaba para judíos griegos. claro. Te cuenta que en el mundo de la diáspora, lo único que se sabía de hebreo o lo único que se hablaba en hebreo era en el culto. Hasta tal punto se había perdido el hebreo que tienen que hacer la Biblia de los 70 Claro. porque En ya Alejandría, ¿no? Me parece. en Alejandría, porque ya esos judíos no leían la Biblia en hebreo, no conocían el hebreo. Y de hecho hoy un judío fuera de Tierra Santa, un judío que vive en España, que vive en Alemania, estudia el hebreo propio para leer la Biblia, Claro. para poder leer la Torá. Bueno, y digo yo que los judíos hebreos miraban por encima del hombro a los helénicos. Lo digo por el rechazo que tienen hacia los libros griegos de la Torá. Claro, claro, Macabeos y todo esto que están escritos en griego, me imagino que, claro, los que eran de Jerusalén, que hablaban hebreo y todo esto, es como esto es impuro, esto no es esto no está escrito en la lengua de Dios. Porque hasta los claro, propios católicos de la Edad Media pensaban que la lengua de Dios era el hebreo, llegaban a pensarlo. claro. Y date cuenta incluso el dato que da, que eso me ha parecido una cosa curiosa siempre, ¿no? El dato que da en la cartela de la cruz, Sí, el famoso INRI, ¿no? Que especifica que está escrito en 3 idiomas. sí, Es que está escrito en el idioma civil, en el idioma cultural y en el idioma religioso. sí, Está escrito en el idioma pagano y en el idioma judío. O sea, para los gentiles y para los judíos. O sea, hay una intención clara, ¿no? De expresar la identidad real de Jesucristo. Es el rey de los judíos,
a todas las naciones. Incluso, fíjate que sí, he escuchado cuando la explicación de lo que se conserva del titulum crucis o crucis, eh, pues la explicación, claro, es que en latín no lo recuerdo, creo que no, pero el texto griego está escrito de derecha a izquierda, igual que en hebreo. Aunque está en Mm. griego, pero está escrito de derecha a izquierda. Entonces se considera que eso lo ha escrito un judío a Y costumbre, que ¿no? estaban acostumbrados, es Costumbre, como cuando tú y yo nos ponemos a aprender hebreo. A mí que cuando estudiaba hebreo me costaba escribir en el orden del hebreo. claro, Si yo, por ejemplo, escribía Bereshit bara Elohim, lo escribía así, Bereshit bara Elohim, ¿no? Pero es que el hebreo te escribe al revés. claro. Entonces a nosotros nos cuesta, hasta que no llevas mucha práctica. O, por ejemplo, si tú coges una Biblia en hebreo o un libro en hebreo, Más difícil todavía que es escribirlo, muy claro, difícil, pero nosotros tendemos siempre a hacer así, claro, ¿no? Pero es que el hebreo tienes que hacerlo así. Y lo que es el principio es el final, lo que es el final es el principio. claro, Está todo como al revés, ¿no? claro. Entonces, probablemente, bueno, pues el escriba hebreo le dijeron, pon esto, y él lo puso pues, a su A su manera. manera, claro. Eh, bueno, ahora hay muchos jóvenes que no lo tendrían tan difícil, porque el manga, cuando se publica al estilo japonés, también se empieza por lo que nosotros decimos que es el final. Empieza Ajá. el... bueno, a ver, la pregunta más trascendental de todas, quizás. Bueno, esa la vamos a dejar para el final. ¿Por qué tiene Jesús, por qué Dios tiene que hacerse hombre y morir como un hombre? ¿Por qué? ¿No? Pero, entonces, te lo dejo ahí porque tendrás seguramente que tener respuesta para estar 2 horas contestando, pero por si quieres, pero antes de eso, a mí cuando ya por fin entendí quién era José de Arimatea, eh, ahí fue cuando empecé a comprender muchas cosas. Porque uno tenía en mente la cabeza de que los fariseos eran los malos de la película. Y uno luego se da cuenta que los fariseos tenían intereses y tenían partidos y que unos estaban abiertos a la lectura novedosa que Jesús traía de la ley. Otros estaban cerrados. Luego las peleas internas o las peleas con otros grupos, ¿no? Pero principalmente que haya fariseos que creyeron en Jesús. No sé hasta qué punto, no sé qué lectura hacían, era muy pronto todavía quizás para entenderlo todo, ¿no? Pero ahí tenemos a José de Arimatea y, y quién es el otro Nicodemo. y Nicodemo, porque aquí dice que José es sanedrita, no dice que sea fariseo, pero Nicodemo sí era Ujú. fariseo, si no me equivoco, Sí. que aquí no aparece, no me ha parecido eh, y que y que ellos se atrevan a cogerlo, se atrevan a llevárselo. Hace Es poco leí yo, Ujú. pero no sé exactamente a cuento de qué o qué comentario fue, una cosa que me llamó la atención porque nunca la había escuchado, ¿no? Que probablemente los que urden toda la trama del Sanedrín no son los fariseos, son los Los saduceos. saduceos, por el tema de... Sí, porque es que Jesús era como mucho más hereje para ellos que para los fariseos, ¿no? Claro, claro, es decir, los fariseos son los que menos pintan en ese Sanedrín. Y son los saduceos los que más están pinchando para que Jesús muera, para que Jesús muera, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que los fariseos, como José de Arimatea, como Nicodemo, fueran al cadáver de Jesús? O que tras la resurrección de Cristo y el inicio de la predicación apostólica, perdón, los fariseos se convirtieran luego en masa. E incluso cuando el Sanedrín, que es el que ha condenado a Cristo, quiere justiciar a Pedro y a Juan, en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, es un fariseo, Gamaliel, el que defiende a los apóstoles. Sí, sí, Le dice, aquí se suscitó Judas Teudas que decía tal, se le mató y sus partidarios se dispersaron. Y luego vino el Galileo, Judas Galileo, sí, sí, y lo mismo, tal, ¿no? Y luego sabemos por San Pablo, que era fariseo, San Pablo era fariseo, sí, dice, y educado a los pies de Gamaliel. sí, sí. Con lo cual, ese comentario, que no recuerdo exactamente dónde lo vi yo, fue preparando el texto de el vídeo que hice de San Juan Bautista, ¿no? Y me llamó la atención que probablemente fueran los saduceos los que más tuvieron que ver en esa urdimbre de toda la trama que llevó a la muerte a Jesucristo, y no tanto los fariseos. Sí.
Habría de todo, pero evidentemente los fariseos siempre se ven como cerca de Cristo, siempre están Mm. preguntándole. Porque, o sea, que quiero recordar, ¿eh? Porque también mi memoria es muy mala, pero quiero recordar que quienes están siempre preguntando a Jesús y en los que están detrás mirando a ver qué hace y como investigando, al fin y al cabo son los fariseos, como que tienen verdadero interés. Parece que los saduceos, a los que también critica, o sea, Jesús se mete con tanto con fariseos como con saduceos, pero creo que menos con a los saduceos. Me parece que aparece Pero menos. los saduceos, curioso que cuando aparecen, los saduceos siempre pone el evangelista. Y para probarle le preguntaban los saduceos. Los saduceos siempre están como con la trampa, Sí, con la pregunta. De hecho, quien le pregunta lo del denario, lo de pagar impuestos a César, son los saduceos. sí, sí. ¿Eh? O sea, los fariseos a veces cuando le preguntan con cierta rectitud. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley, maestro? Sí, para ¿Cuál es? No comprender. sé, para Buscar. comprender, ¿no? Aunque hubiera de todo. Sí, Pero el saduceo, cuando pregunta, según textos evangélicos, siempre tiene como esa retranca la pregunta. No sé, porque quieren que. Maestro, a ver, estos dicen que cuando morimos resucitamos. Ahora le vamos a hacer una pregunta, ¿no? Mira, una mujer se casó con un hombre. Este hombre murió sin darle hijo. Luego se casó con otro y así con 7 hermanos. ¿De quién será cuando resucite de los 7? sí, No se mete en esa retranca, sí. ¿no? Y entonces, verá que Jesús que los conoce y dice, pues mira, pues ni de uno ni de otro. Claro. Seremos como Porque después de la ángeles. resurrección son como ángeles y no se casan. Claro. Ah, Sí, claro. sí, sí. Hombre, O cuando le habrá que pre pensar que es verdad, ¿no? Pero parece que suena la respuesta de quitártelo de encima. Mira que. Claro, o como hay un pasaje del Evangelio que a mí me hace mucha gracia, cada vez que lo leo en la misa, cuando era seminarista, me reía muchísimo cuando lo leía, ¿no? Ahora que soy cura y me toca leerlo a mí, me tengo que aguantar la risa. Es cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿con qué autoridad eh, mm, no sé qué? Le preguntan algo a Jesús, ¿no? ¿Con qué autoridad tal? Y entonces le dice Jesús, bueno, os voy a responder si me respondéis vosotros esta pregunta. Sí, ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y empieza, si decimos que de Dios, la gente dirá, entonces ¿por qué no lo seguisteis? Pero si decimos de los hombres, la gente se va a ir contra nosotros. Entonces la respuesta, ellos respondieron, no lo sabemos. Y Jesús dijo, ¿no lo sabéis? Pues tampoco yo respondo a lo que habéis preguntado, ¿no? No digo, o sea, es como que se queda un poco así con ello, ¿no? El señor David tenía esa guasa y esa forma de quitárselos del medio. hay un libro que salió a lo mejor el año pasado, puede ser, o antes, que yo lo conocí el año pasado, que era sobre el humor en el Evangelio. El El de humor, García Máquez, efectivamente, creo que de la sí. gracia de Dios, yo creo que hace 2 años me parece Creo que que sí, salió. creo que sí. Sí, Interesante. sí, Bueno, sí, son esos pasajes que bien leídos y tranquilamente leídos, tienen humor. El Señor tiene humor. claro. Y el Señor es capaz de quitarse a estos impertinentes del medio, dándole la vuelta a sus mismos argumentos, ¿no? Claro, iba a decir, pues eso demuestra que lo listo que era, cómo era Era perspicaz, pero inteligente, es que, humanamente claro, también era inteligente. claro, eso es, siendo Dios, claro, suena un poco. eh, Aquí aparece también el hecho de que las mujeres guardan el sábado, ¿no? Y cómo, sin embargo, Jesús ya había celebrado la Pascua unos días antes, ¿no? Que era lo que nos llamaba la atención y de dónde venía. A mí me convenció, que decir, yo, mientras que no haya otro argumento en contra mejor, la lógica hace pensar eso, vamos, que no es que yo vaya a poner la mano en el Claro. fuego por ninguna hipótesis, pero en principio parece que tiene todo el sentido que Jesús celebrase según el calendario esenio, porque parece que estábamos oponiendo lo esenio y lo judío, cuando los esenios pues son judíos, ¿no? Siguen la ley de la Torá, pasa que a lo mejor tienen algún tipo, no sé a raíz de qué, pues tienen ellos su propio calendario y sus propios Ujú. ritos, pero efectivamente eso lo parece. Sin embargo, las mujeres que siguen a Jesús celebran la Pascua del Sábado, eh, y aquí aparece, ¿no? El cráneo. En griego también pone cranion. Aquí aparece la traducción cráneo, pero en latín, en la Vulgata, aparece calvarie. Sí, la calavera, ¿no? En lugar Y de la eso calavera. es. Y Gólgota en hebreo, ¿no? Mm. ¿Qué relación tiene? O sea,
puede que sea por la forma esta geométrica que pudiera tener el pedrusco donde estaba la cruz, el saliente de roca, pero Ujú. también hablaban de que ahí estaba la calavera de Adán. Claro. ¿Cómo redime Jesús a la humanidad por Adán o en Adán? Que no tengo muy claro cómo expresarlo. De hecho, cuando uno va a Tierra Santa y va al Anástasis, al Santo Sepulcro, está arriba el Calvario, donde fue crucificado el Señor, pero luego empiezas a descender, a descender, a descender, a descender, a descender varios pisos abajo y de repente aparece Capilla de Adán. Y tú, que estás leyendo ese libro que te recomendé, Tengo que seguir. La que cueva de tienes que los seguir, tesoros. la Cueva de los Tesoros, pues cuando lo termines, tú mismo te responderás a la pregunta que has hecho. ¿Eh? Hay que leer ese libro para responder a lo que estás preguntando, porque efectivamente se pensaba, se creía que era el lugar donde estaba la tumba de Adán. Y entonces, cuando en la iconografía cristiana, sobre todo nuestros abuelos, tenían siempre un crucifijo y a los pies del crucifijo una calavera, Sí. ¿no? Que la gente dice, no, eso significa que Cristo venció a la muerte. No, esa calavera viene porque es la calavera de Adán. Adán, el primer hombre, muere por el pecado. Cristo, nuevo Adán, destruye al pecado. Si por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, con Cristo entra la gracia, con Cristo entra la vida, ¿no? Está la diferencia entre Cristo y Adán. Segundo, ¿cómo redime? Pues vámonos a un texto que está en la liturgia del 14 de septiembre. Dice, el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Son juegos de palabras. ¿Quién venció en un árbol? Satanás, que engaña a Adán, o sea, Adán y Eva, haciéndole comer del fruto prohibido. Ahora, ¿quién va a ser vencido en un árbol? Satanás. Y es vencido por el nuevo Adán, el segundo Adán, que a su vez va a ser el fruto de ese árbol que es la cruz. El árbol del paraíso es un leño, el árbol de la cruz es el otro leño. En el árbol del paraíso hay un fruto de muerte, que es decidir el bien del mal. En el nuevo leño, en la cruz, hay un fruto bendito del bendito vientre de la bendita Virgen María, que es Jesucristo. Quien come del primer fruto muere, Adán muere. Quien come del segundo fruto vive eternamente. Por eso hay que comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Ese es el paralelo entre el primer Adán, el segundo Adán, entre el árbol prohibido del paraíso y el árbol de la cruz. Quien mejor lo expresa esto es un opúsculo de San Buenaventura que se llama así Árbol de la Vida. Y dice él, que luego es una antífona que está en el oficio de lectura del domingo de la semana primera. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Y así es como se une el viejo Adán con el nuevo Adán. Por eso cuando Cristo desciende a los infiernos, ¿a quién saluda? A Adán. Y le toma de la muñeca para que no se le resbale, para que no se le vaya, y lo sube al cielo. Y Adán está esperando a Jesucristo. Sí. Entonces, todas esas imágenes de Cristo muriendo en el Calvario está la tumba de Adán, Cristo es el nuevo Adán, la cruz es el árbol nuevo con respecto al leño del paraíso, todo eso viene para expresar, primero, la redención universal de Cristo y segundo, para expresar algo que la liturgia de Pascua expresa muy bonito,
No, exactamente el texto latino no me lo sé, pero el texto latino es una maravilla. Tú que sabes latín, ¿no? Cómo utilizan los superlativos, los grados, el grado superlativo y el grado positivo, ¿no? En español se traduce de la siguiente manera. Dice, porque si admirable fue la obra de la creación, más admirable aún fue la obra de la redención. Mirabiliter, mirabilius. Va haciendo el juego con los grados de los adjetivos, el modo, el verbo del modo, tal. Bueno, entonces es un poco el punto donde se une la obra de la redención de Cristo que alcanza a Adán, que simbólicamente y luego en interpretación cristiana se expresa de la manera esta, ¿no? Pero al final es la universalidad de la redención. Sí, bueno, además es un relato que podríamos decir incluso mítico, pero hecho realidad. O sea, es una verdad lo que estás comentando, realmente. Sí. Pero claro, parece que es como algo tan bello, pero a la vez tan complejo y además tan doloroso, aunque el final sea tan gozoso, Mm. que al final uno se pregunta, bueno, ¿y no hubiese sido más sencillo que Dios simplemente dice, mira, os perdono los pecados, no pasa nada, nadie tiene que sufrir a partir de ahora porque entiendo que la debilidad Satanás tal, lo que sea, no sé. Yo no sabría explicar o sea, puedo intuir algo, puedo tener incierta después de escuchar muchas cosas, ¿no? Pero Ujú. yo no sé explicar por qué Dios, siendo omnipotente, permite o no permite, se hace hombre para morir. Ujú. Mira, esa pregunta que tú planteas, me la planteé yo cuando murió mi madre. Yo cuando murió mi madre perdí lo que más quería en este mundo. Y quizás, salvando a mi padre, obviamente, ¿no? Quizás el único lazo que a mí me unía con este mundo, con la tierra. Yo siempre digo que después de la muerte de mi madre, a mí ya no me une nada a este mundo y a esta tierra. Yo me planteé esa pregunta. Porque claro, cuando tienes que enterrar a un ser querido, no sé si tú has tenido esa experiencia de enterrar a alguien, algún día la tendrás, vienen un montón de preguntas, ¿no? Y yo te voy a decir lo que yo comprendí, mm, que luego tiene su base en la teología, ¿no? Y podemos entrar ahí si quieres. Pero voy a decir lo que yo entendí. La muerte, la experiencia de la muerte, es lo más doloroso que tiene el ser humano. Lo más repugnante a la naturaleza humana. Y lo único que puede hacerte zozobrar y tambalear en tu existencia. Si Jesucristo, si Dios no hubiera experimentado eso, su redención a los hombres no hubiera sido completa. Porque hubiera sido un cobarde que no hubiera redimido lo que más le hace al hombre temer. Entonces, cuando Dios se encarna en el mundo, en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? De la segunda persona del Verbo toma carne humana, que lo celebrábamos ayer día 25, Dios asume en la naturaleza humana todo lo humano, excepto el pecado, sí, pero no las consecuencias del pecado. Cristo no asume el pecado porque él no tiene pecado, es impecable en ese sentido, ni pecado original ni pecado personal, porque él asume santidad, pero sí que asume la consecuencia del pecado, porque es lo que tiene que redimir. Porque ¿de qué te vale, de qué nos vale a ti y a mí que Jesucristo curase enfermos? Los curó, ese milagro benefició a ellos. Claro. Benefició al leproso, al cojo, al ciego, pero a ti y a mí no nos beneficia ese milagro, humanamente hablando. Otra cosa es que la gracia que pasa a los sacramentos, ¿vale? Eso es distinto. Pero hay una cosa que a ti y a mí sí nos afecta, a toda la humanidad nos afecta, y es que tú y yo tenemos que morir.
Y es que tú y yo tendremos que enterrar un día a nuestros padres. Y ojalá nunca tengas que enterrar a tus hijos. Ojalá. Pero a tus padres sí los vas a enterrar, como todos los que nos están escuchando. Claro. Y nosotros un día tendremos que experimentar la separación del alma y del cuerpo. Entonces, ahí está el punto donde hace que la redención de Cristo, la verdadera redención de Cristo, sea más admirable que la creación. Porque que Dios cree el mundo es algo que se le supone. En todas las mitologías hay un relato de cosmogonía. Todos los dioses crean un mundo, sea como sea. O bien porque hay una materia persistente que ordenan, o bien porque los dioses van creando directamente, o bien porque se va creando por familia, lo que tú quieras, pero todos los dioses crean mundos. Pero todos los dioses experimentan la muerte física, la muerte física, no que un dios baje al Hades y hable con Hades o le permita a un héroe que toque un arpa en el infierno para sacar a su novia. No. No, Eso no es sino morir. que Eso no es morir. eso no es morir, sino que un dios muera físicamente, experimente la muerte. Eso es la redención de Cristo. Y por eso la muerte del Señor estaba pensada, que tenía que ser así. Otra cosa luego será el sentido sacrificial de esa muerte, ¿no? Que sea una muerte vicaria para satisfacer la pena del pecado original, la transgresión de Adán. Entonces, como los hombres no podemos dar a Dios un fruto, una expiación que le agrade totalmente, esté a nivel de Dios, solamente quien es verdadero hombre y quien es verdadero Dios puede hacer eso. Entonces, la muerte de Cristo tiene un sentido satisfactorio, vicario, expiatorio. Eso también. Pero hay un paso previo y es la redención total de la humanidad. Y termino. Hay una cita, me parece que es de Gregorio de Nisa, creo que es Gregorio de Nisa, que dice: todo lo que fue asumido fue redimido. Todo lo que Cristo asumió fue redimido. ¿Cristo asumió la total humanidad hasta la última consecuencia? Sí, pues toda la humanidad hasta su última consecuencia está redimida. Por eso nos redime del pecado, nos redime del mal, nos redime del infierno, nos redime del demonio, nos redime de tantas cosas como decimos, ¿no? Pero está aquí la base. Es que lo de cuando has sacado lo de la redención, ¿no? A mí se me escapan muchas cosas. O sea, voy a tener que escuchar esto tranquilamente porque, claro, esto es teología ya potente. O sea, el cómo, el comprender que Dios se tenga que hacer hombre y morir. También me imagino que sirve como un reflejo, ¿no? Es decir, si Dios es capaz de esto, o sea, esto es por algo. O por lo menos si algo que permite aguantar el sufrimiento y la muerte es que Él sufrió y murió por nosotros antes, ¿no? Entonces nosotros somos capaces, ¿no? También, incluso cuando ofreces tu sufrimiento, ¿no? Para, no sé si decir satisfacer o para aligerar el sufrimiento de Cristo, no sé si es el concepto, ¿no? Pero se ofrece el sufrimiento que uno tiene, ¿no? Eh, y eso también te ayuda, te alivia, ¿no? Te puede aliviar. Sin embargo, no deja de ser difícil de la comprensión de la teoría, podemos decir. Claro, hay una frase de San Pablo que es un poco en esa línea que tú dices, ¿no? Que es: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Claro, así dicho, uno puede decir: "Oiga, ¿qué está diciendo San Pablo? ¿Que la pasión de Cristo es incompleta?". No, la pasión de Cristo es total y de una vez. Pero hay que ir a una idea teológica. Una idea que ha estado siempre en la Iglesia, que ha estado en el Concilio Vaticano II y que hoy se utiliza mucho, pero creo que se piensa poco. Y es la idea de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo.
Cuando San Pablo dice esa frase, completar en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, hay que pensar lo siguiente. Quien ha padecido la pasión es la cabeza de un cuerpo. Y si la cabeza lo padece, el cuerpo tiene que padecerlo. Por tanto, la pasión de Cristo, cuando yo digo me uno a la pasión de Cristo, ofrezco mi enfermedad uniéndome a los dolores de la pasión de Cristo, no es una mera idea piadosa, un fervorín espontáneo. No, es una dimensión del ser iglesia, del ser yo cuerpo de Cristo. Yo me uno a la pasión de mi Señor por el sufrimiento porque soy cuerpo de una cabeza que ya ha padecido por mí. Y entonces mi dolor, mi sufrimiento, tiene un sentido redentor, un sentido purificador, un sentido liberador, dilo como quieras, en la medida en que ya ha sido padecida por Jesucristo. Pero ojo, que igual que estoy unido a la cabeza que padeció, también soy miembro del cuerpo de la cabeza que está en la gloria. Por tanto, tan mío es la pasión de Cristo como la gloria de la que Él goza en la derecha del Padre. Y como dice una oración, creo que la colecta de la fiesta de la ascensión del Señor, ¿no? Donde nos ha precedido la cabeza, esté también su cuerpo. Por Eh, tanto, cruz y gloria sí, sí, sí. forman parte de un mismo misterio. Misterio de la cabeza y misterio del cuerpo que es la iglesia. Es que esto, perdona, es que esto que acabo de decir, que a lo mejor no he sabido explicarlo de una manera más sencilla, pero esto que acabo de decir es la base, la piedra fundamental para comprender el misterio de la liturgia. La liturgia no es algo que yo hago en este mundo. La liturgia es lo que Cristo está haciendo en el cielo, como mi cabeza. Y yo en este mundo, a través de signos sensibles que comunican una gracia, que significan una gracia, transmiten y realizan lo que Él está haciendo ahora. Por eso la liturgia siempre tiene dos movimientos. Un movimiento anabático, es decir, ascendente, de bendición, de glorificación, etcétera, de unión con la cabeza, pero un movimiento catabático o descendente, porque es esa cabeza actuando en el mundo la que derrama bendición y misericordia a los hijos de este mundo. Y digo yo, si nosotros que somos los hijos de este mundo, que somos cuerpo de la cabeza, me imagino que a través del bautismo y de la confirmación, eh, nuestras obras, es decir, si la creación y nosotros, especialmente a imagen y semejanza de Dios, nosotros creamos igual que Él nos crea a nosotros porque no podemos hacerlo de otra manera, no existe otra forma de crear que no sea un poco a imitación de cómo Dios crea, ¿no? A partir de, en nuestro caso, de la realidad, ¿no? Que es también creación de Dios. Cuando nos redime Dios a nosotros, nos redime también a nuestra propia creación, a nuestra propia idea, o sea, lo que ha salido de nosotros, que además lo hemos hecho imitando como Dios crea y por tanto no deja de ser una colaboración en la creación de Dios, porque al fin y al cabo Dios es el único que puede crear, vamos a decir, ex nihilo. Somos nosotros los que solo podemos utilizar lo ya creado para poder subcrear. Entonces, eso que nosotros creamos que aporta al reino de Dios, supongo, que va dirigido a engrandecerlo, estaría también, lo digo por una cosa que te quiero leer ahora. Vale. Mira, hay una expresión en la plegaria cuarta, la plegaria eucarística cuarta, que se ha tomado una anáfora de San Basilio, que dice, justo cuando introduce el santo, ¿no? Dice, y por nuestra voz las demás criaturas. Es Sí, decir, la liturgia ya tiene en cuenta que la voz humana es la voz de la creación, por la que hablan las criaturas.
Esto también hay que entenderlo, que Adán, es que, a ver, la teología de Adán es un poco complicada, ¿no? Porque siempre dice, Adán, primer hombre, el pecado, Dios le dio el dominio. Sí, pero es que Adán tiene una función sacerdotal. Adán es el primer sacerdote. Pues no había otro, Claro. no había otro. Pero ese primer sacerdote, ¿por qué? Porque eleva la creación a Dios. Dios le da el dominio y Adán es el encargado de elevarlo todo a Dios. Por eso Adán, en el capítulo 2 del Génesis, Adán es el que pone nombre a las cosas creadas. Loro, pájaro, árbol, manzano, almendro, piedra pome, minerales, esto no sé qué, no, esto es hecho por pieza. Vale, pues el otorrinorrinco, ese como se llama, el bicho ese raro, Ornitorrinco, ¿no? ornitorrinco. Ornitorrinco, no me sale la palabra, ornitorrinco, ¿no? Bueno, entonces, claro, hay una función sacerdotal de Adán, función sacerdotal de Adán, que la plegaria cuarta recoge así. Y tercero, hay un texto de Gaudium et Spes, creo que por el número 39 o por ahí, que dice que las cosas que vamos haciendo en este mundo, que el hombre va haciendo con su trabajo, con sus ilusiones, su esperanza, dice, preparan la materia espiritual del reino celeste. Por lo tanto, la reflexión que tú has hecho encaja perfectamente en todo esto. Es decir, la cabeza crea el cuerpo que somos nosotros, fabrica cosas, pero la fabrica el cuerpo. Sí. Con lo cual, lo que nosotros hacemos este mundo ya está preparando el otro. Porque además nosotros tenemos una función sacerdotal. Claro, es que esto nos puede llevar muy lejos si entramos ahora en toda la teología del sacerdocio común de los fieles, ¿no? Del bautismo. Pero es que el hombre, por ser hombre, tiene ya una función sacerdotal en el conjunto de la creación. Pues voy a aprovechar y te leo. Es el último párrafo, hago la presentación para quien no lo conozca, de un ensayo. Te lo he comentado antes y no tenía pensado que esto iba a salir, pero fíjate a dónde llevan los caminos del Señor. Fíjate, a ver, este ensayo está en varios libros, pero en este en concreto, Árbol y Hoja y el poema Mitopoeia. Lo comento rápidamente. Este libro tiene tres textos, que es un ensayo sobre los cuentos de hadas, un cuento Hoja de Nigel y un poema que se llama Mitopoeia. Y todo al final giran en torno a lo mismo, con lenguajes diferentes. El ensayo, el cuento y el poema. Un poema metafísico. El ensayo acaba de esta manera. Dice, y luego voy a leer un pequeño fragmento también del poema. Dice, pero en el reino de Dios la presencia de los fuertes no subyuga a los débiles. Hay que entender que viene de hacer una reflexión más larga, entonces ese pero enlaza con lo de antes. El hombre redimido sigue siendo hombre. La narración, la fantasía, todavía continúan y deben continuar. El Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. El cristianismo ha de seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo, pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, la de ser redimidas. Se lo ha tratado con tanta munificencia que quizás ahora se atreva a pensar con cierta razón que en el país de las hadas, es decir, en nuestra creación fantástica, en lo que hemos creado en la literatura, podrá asistir realmente a la floración y multiplicación de la creación, con mayúscula creación. Quizá todos los cuentos se tornen reales, mas con todo, una vez redimidos, se parecerán tanto y al mismo tiempo tan poco a las formas con que salen de nuestras manos como el hombre, una vez salvado, se parecerá a la criatura caída que ahora conocemos. Es decir, lo que nosotros hemos creado en el reino de Dios, digamos, se parecerán tanto, la volveremos a ver y se parecerán tanto y tan poco a lo que nosotros hemos inventado como nosotros nos pareceremos a nosotros mismos cuando estemos en otro sitio. Y habla de la floración y multiplicación de la creación de Dios, o sea, como colaboradores, ¿no?
Y esto luego insiste en el poema donde dice, aunque ahora exiliado, el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado. La traducción es muy buena y a lo mejor no se entiende mucho, pero es que en inglés no me atrevo porque es difícil. Aunque ahora exiliado, el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado. Quizá conozca la desgracia. En inglés dice, puedes estar desgraciado, en el sentido de haber perdido la gracia, pero no ha sido destronado, y aún lleva los harapos de su señorío, el dominio del mundo con actos creativos, y nunca adora al gran artefacto, esto viene así como con mayúscula, al gran artefacto. Es decir, nunca adora a lo que ha creado, a lo artificioso. Hombre, subcreador, luz refractada, a través de quien se separa en fragmentos de blanco de numerosos matices y continuándose sin fin en formas vivas que van de mente en mente. Bueno, esto habría que, porque esta es una traducción, no sé si se entiende bien esos versos. Aunque hayamos puesto en los agujeros del mundo elfos y duendes, aunque hayamos levantado dioses y casas de la oscuridad y de la luz, y sembrado la semilla del dragón, era nuestro derecho, usado bien o mal. El derecho no ha decaído, aún seguimos la ley por la que fuimos creados. Es decir, somos capaces de crear según hemos sido creados nosotros y si dentro de nosotros, entiendo yo, que a lo mejor se refiere a eso, si dentro de nosotros tenemos el bien y el mal, hemos sido capaces de crear, ¿no? Y reflejar el bien y el mal, pues eso. Elfos, duendes, dice, la semilla del dragón, dioses, casas de la oscuridad, ¿no? Es decir, no dejamos de hacer un poco según nosotros hemos sido hechos. Mm. Estos son fragmentos pequeños, que todo esto está muy argumentado, porque en esto ya digo, es como muy intenso. Y en Hoja de Nígel, en el cuento, hace una alegoría del purgatorio, ¿no? Pero, o sea, lo resumo porque creo que es muy interesante y puede interesar mucho a todo esto. Habla de un pintor que está obsesionado con hacer un cuadro súper realista y él está con el árbol hoja a hoja y se va parando en cada hoja. El caso es que se pone enfermo y no termina el árbol, el cuadro no está terminado, pero él su obsesión es terminar el cuadro. Bueno, vienen a por él, se va, llega a un lugar, no sabe a dónde, le preguntan, ¿y tus maletas? Y dice, no las tengo conmigo. Y entonces lo ingresan en un hospital. Oye una voz, o sea, oye dos voces, una así como potente, con autoridad, y otra como muy agradable y muy misericordiosa. Y uno dice, es que no ha terminado el cuadro. Y la otra voz, hombre, pero mira qué bonito, todo lo bien que lo intenta hacer. Pero es que no ayuda a su vecino. O es que no quiere a su vecino. Bueno, pero le ayuda cuando le pide, cuando le está pidiendo ayuda. Sí, pero lo hace con mala gana. Sí, hombre, pero mira, al final lo hace y ahí le echa una mano con esto, con lo otro. ¿No? Luego resulta que este señor, cuando ya termina de la convalecencia en el hospital, no, lo ponen a pintar puertas. Lijar puerta, pintar puerta. Y cuando termina de pintarla, de nuevo la lija y de nuevo la pinta del mismo color. Y así continuamente sin parar. Él acaba purgado, podríamos decir, ¿no? El caso es que cuando termina este proceso en el hospital, pasa a un lugar y cuando va a ese nuevo lugar es como un jardín enorme donde está el árbol que él estaba intentando pintar en vida. Su obra. Él encuentra su obra y la ve perfeccionada. La ve como mejor que como él la había imaginado, ¿no? Pero ahí estaba, era su obra, era su árbol, estaban todas las hojas en ese jardín enorme. Y un poco ese es el cuento, ¿no? El que intenta escribir, que escribe, de hecho, ¿no? Tolkien. Y entonces viene a decir eso, o sea, al final nuestra propia obra es redimida porque nosotros hemos sido redimidos y hemos hecho lo que Dios ha hecho con nosotros, que es crear, ¿no? Y en este caso con sus propias leyes, con sus propias materias, con la realidad, que no deja de ser creación de Dios. En fin, me enrolla mucho, pero no sé si te suscita algo, aparte de lo que has comentado, ¿no? Previamente. No, que decir que la reflexión que has hecho de Tolkien, que va un poco en esta línea, ¿no? Mm, claro, al final esto es un poco pensar por pensar, porque es un misterio que se nos develará cuando llegue el momento. Claro. Pero sí que hay una intuición en la teología, y porque al final Tolkien no deja de ser teólogo a su manera, ¿no? En su Actúa. literatura. Sí, sí, sí. eh, Hay una referencia a la teología de que
lo que nosotros hacemos en este mundo, lo que nosotros luchamos en este mundo, no puede ser estéril para Dios. Pongo un ejemplo. Una persona que lucha contra un cáncer, que pone toda su vida y toda su ilusión, todo su esfuerzo en pelear contra ese cáncer y muere, ¿esa lucha realmente ha merecido la pena? ¿Esa persona ha sido derrotada por el cáncer? ¿O esa lucha tiene unos frutos en el reino venidero? Ahí está la cuestión. Si lo que yo hago en este mundo, lo que yo peleo en este mundo, por lo que sueño, por lo que me alegro, por lo que me entristezco, por lo que trabajo, lo que construyo, lo que derribo, ¿es para este mundo y ya está y es estéril? ¿O tiene una impronta en el otro? Porque el que fue al cielo el día de la muerte de Cristo no fue Cristo, fue un ladrón. Y de repente las obras malas de ese ladrón desaparecen y las obras buenas de ese ladrón resplandecen. ¿Y por qué ese ladrón va al cielo? Vete a un apócrifo de la infancia de Cristo y verás que ese ladrón trató bien a la Sagrada Familia cuando volvían de Egipto. Y hay una literatura apócrifa, ¿no?, sobre el buen ladrón. Pero creo que puede servir un poco como ejemplo, ¿no?, de cómo a lo mejor esa obra buena le valió la pena. Cuando esa mujer llevaba 18 años con flujos de sangre, desesperada, luchando contra esa enfermedad, y lo último ya desesperado que se le ocurre es tocarle el manto a Cristo, Que sale una fuerza, que dinamis, sale una dice en fuerza, ¿no?, griego. que dice ahí. Dinamis, o algo así. Es que el milagro de esa mujer no es solamente que le toca el manto a Cristo, sino que fue capaz de luchar con todas sus fuerzas para curarse de esa enfermedad. Ahí está el valor de lo material, el valor espiritual de lo material. Porque si no, correríamos el riesgo de aquella comunidad a la que San Pablo escribe aquello de, bueno, pues el que no trabaje, que no coma. Porque pensaban que como ya iba a venir Jesús y que no merecía la pena hacer nada, pues vamos a dejar de trabajar esperando aquí al reino de Dios y ya está. Entonces San Pablo dice, no, que no trabaje, que no coma, que hay muchos que están aquí afanados en no hacer nada. No, el cristiano tiene que trabajar, tiene que pelear cada día, tiene que levantar su negocio, tiene que mantener a su familia, porque es ahí donde se santifica, es ahí donde se criba la fe, donde se prueba la fe y donde el Señor va preparando la materia espiritual del reino celestial. Y otra parte Por eso importante, cuando tú te presentas ante Dios, te presentas con todas tus obras. Y de hecho, cuando estabas leyendo el cuento este del árbol, esto último, ¿no?, sí, que decías que había una voz que, digamos, que acusaba sí, y otra voz que defendía, ¿no? sí, Siempre me acuerdo de una jaculatoria que a veces rezamos a la Virgen María, ¿no? Y la jaculatoria dice en latín: recordare Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini ut loquaris pro nobis bona. Que mal traducido a español viene a decir como: acuérdate, Virgen María, cuando estés en la presencia del Señor, hablarle bien de nosotros. ¿Por qué? Porque al día del juicio tendremos a un acusador, el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche, dice el Apocalipsis. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás no se le puede pintar con cuernos y rabo, no. La mejor representación de Satanás es así, acusando, señalando con el dedo. Este ha hecho esto, lo hizo de mala gana, ¿no?, lo que decía aquella voz. Y sin embargo tendremos a la abogada de gracia, que es la Virgen Santísima, junto al ángel de la guarda, quitando hierro a nuestras malas acciones y ponderando fuertemente las buenas obras. ¿Para qué? Para que el Hijo,
que es al que se le ha dado el juicio, porque es el único que comparte naturaleza humana también en el cielo, que de esto también poco se habla, ¿no? Jesucristo está con su naturaleza humana en el cielo y el corazón humano de Cristo bombea sangre y palpita en el cielo. Entonces, el corazón de Cristo, que es un corazón humano, lleno de misericordia, es al que se le ha entregado el juicio. Y el Hijo escucha a la Madre y redime y perdona. Y entra en el cielo. Se purifica y entra en el cielo. El problema está cuando el diablo tiene razón porque no hiciste nunca una obra buena. Porque despreciaste la fe. Porque abandonaste la esperanza. Y entonces la Virgen María, tu ángel de la guarda, en lugar de abogar a favor tuyo porque no pueden decir nada, llora. Y esas lágrimas son con las que bajas al infierno. ¿Bien? Digo, por seguir un poco el ejemplo ese del diálogo que tú has contado. Sí, sí. Bueno, a mí me ha roto los esquemas porque pensábamos, a ver, yo hace un tiempo que no leo ese cuento, pero mencionándolo el otro día en la conversación que aparecerá en mi canal pronto, eh, cuando salga este vídeo seguramente ya esté, sobre los cuentos de hadas. Claro, la idea que teníamos era que era la voz de, digamos, de Dios Padre, la voz de la justicia, digamos, el que tenía en cuenta con justicia lo que había hecho y lo que no, y, Ujú. y luego estaba la otra opción, ¿no? Que era o la voz misericordiosa que podría ser, pues bueno, Cristo o la Virgen. El que le estaba recordando el cuento decía, mi mujer piensa que es la Virgen. Y yo le dije, pues yo estoy con tu mujer, porque ahí se nota un poco la intercesión, ¿no? La intercesión de la Virgen. Es que cada palabra que decía en el cuento, esa voz, parecía una caricia de tu madre, ¿no? Como quería ver todo lo bueno que tú tenías más allá, ¿no? Aceptando que tengas cosas malas, pero fíjate en lo bueno. Y, pero claro, esto que estás comentando de que pueda ser ese el juicio individual en el que está el acusador y está la defensora, la abogada nuestra, ahí es donde esa visión que parece incluso más obvia, ¿no? Puede ser que sea eso, claro que sí, en ese cuento. En fin, Ujú. yo lo recomiendo a todo el mundo este libro, Árbol y Hoja, porque van a disfrutar en todo, en el aspecto intelectual y literario, o sea, es que es increíble. Yo me he quedado sin palabras. No tengo nada más que decir, excepto que, no sé, alguien te va a denunciar a la Inquisición porque ya ha recomendado dos obras apócrifas y eso parece ser, dicen algunos que la Iglesia Católica las tiene ocultas para no saber la verdad real de Jesús y de la María Magdalena y de la Virgen y de todo el mundo. Pero Yo es ya, que ya te llevan dos. reconozco, Ángel, que es que yo soy un fan de la literatura apócrifa. Claro. Estoy esperando que me manden a que la BAC de una puñetera vez publique el tomo cuarto B de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que es el que me queda para completar la colección. Porque tengo todo un estante aquí en la biblioteca de obra apócrifa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Evangelios, ¿no? Pero creo que en el apócrifo se descubren tantas verdades, no históricas. Ya, No claro. se puede buscar verdades históricas en los apócrifos, Lectura ¿no? simbólica que Son hace. lecturas simbólicas, pero también son verdades de cómo pensaban los cristianos. Sí. Las estructuras culturales, las estructuras litúrgicas, devocionales de los cristianos de los primeros siglos están ahí. Se pueden ver como cuentos de hadas. O sea, te quieren contar una verdad y te están utilizando a Jesús como modelo o a la Sí, muchas Virgen como veces son modelo eso. para porque es el mejor ejemplo para poder contarte una historia. Una historia Sí. verdadera en cuanto al sentido, no en cuanto, como dices, al hecho histórico. Eso es Así es. interesante. Pues fenomenal, yo ya, vamos, que me encantaría poder terminarme la cueva de los tesoros. A ver si no tengo ningún otro compromiso ya de lectura y sigo, que empecé y de hecho empieza con Adán y Eva. Claro. Empieza por ahí. Lo que pasa es que me resultó difícil. Quiero decir
que me lo leí como si me estuviera leyendo cualquier cosa y no tenía un papel y un bolígrafo al lado tomando No, nota. es que hay que ir apuntando la Claro, genealogía de quién es hijo de cada uno, de claro, este es pariente, porque era fulanito, que era primo de no sé quién, tal, y al final dice, bueno, ¿y este qué árbol genealógico que se ha montado en un claro, momento, y ¿no? algunas ideas que yo me iba leyendo y digo, bueno, esto es importante, esto seguro que hay que tenerlo en cuenta. Sí, Pero al no sí. apuntarlo dije, bueno, tengo que parar y empezar desde el principio porque ya llevo 10 páginas y tengo que pararme porque es que no me voy a Sí. enterar Sí, yo también tengo que volver a leerlo, ¿eh? También porque hay muchas ideas que a mí se me han ido, claro. Todo esto venía por Melquisedec, Por porque Melquisedec. tenemos que mencionar lo del sacerdocio según el rito de Melquisedec, que a mí Ujú. es una cosa muy misteriosa y que, bueno, para mí, pero que me encanta, es un tema que tengo ahí que me gustaría profundizar. Bueno, Pues sí, ya son las 12:10, se nos ha ido esto sí. largo. Pues nada, no quiero entretenerte más. Espero que hayas, iba a decir disfrutado, realmente hemos disfrutado los que te hemos escuchado. Así que, Yo por lo menos sí disfruto. que por... Yo tengo, los martes cada 15 días tengo con un grupillo de gente de Barcelona que, bueno, pues les doy un temilla de liturgia y luego hacen preguntas y tal, ¿no? Y si me dice, perdone padre, es que es muy tarde y está usted cansado y nada. Sobre todo ayer martes andaba yo un poquito revuelto del estómago y me lo notaron, ¿no? Esta mañana me escribían y tal. Digo, no, no, digo, mira, por muy cansado que venga, este rato con vosotros, a mí me da una paz, una tranquilidad, me relaja muchísimo. Así que yo te digo lo mismo, Ángel, este ratito aquí contigo hablando de cosas tan bonitas de las que no puedas hablar en otros sitios, porque la foro a lo mejor no es el más propio, ¿no? Pero contigo así, con la gente que nos escucha también, para mí es que lo agradezco mucho, de verdad. Pues, pues entonces, pues si lo agradeces te diré de nada y yo también te lo agradezco a ti. Bueno, hoy no tengo ninguna intención particular, pero bueno, pues por los matrimonios que estén dañados, me parece una buena idea hoy rezar, porque no tenía nada en la cabeza, pero creo que es una buena Pues intención sí, que, en fin, me ha venido a pues la sí, mente. pues sí, para que el demonio Asmodeo deje de meter la cola en los matrimonios, que los matrimonios gocen de paz, que se perdonen mutuamente, que lleguen a la reconciliación y que prime siempre el amor y la unción del sacramento del matrimonio sobre las discordias que se puedan dar en la pareja. Vamos a encomendárselo, si te parece, a la Virgen Santísima y a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. amén. Amén. Pues muy bien, buenas noches y que descanse, Padre. Igualmente.